buena tierra donde dio fruto a 30, 60 y a 100. Y luego dice que le explica la parábola aparte a sus discípulos y le dice: la palabra es la semilla. Hermano, si tú siembras abundante palabra en tu corazón, tú vas a recoger abundante fruto en tu vida espiritual. Por eso necesitamos mucho leer, aprender, comer de la palabra de Dios, porque cada vez que tú lees las Escrituras, tú estás sembrando en tu corazón la semilla de Dios. Por eso el que siembra abundantemente, dice que abundantemente recogerá a 30, 60 y al 100%. No debería de pasar ni un solo día sin que tú cogieras las Escrituras, sin que tú cogieras la palabra de Dios y la sembraras en tu corazón. El que no siembra no recoge. El que no siembra, o el que siembra escasamente, recoge escasamente. Y el que no siembra nada, imagínate lo que va a recoger. Por eso es necesario sembrar abundantemente la palabra de Dios en el corazón, para que produzca fe, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y cuando tú siembras palabra, tú estás recogiendo, porque dice, ¿y cómo es la palabra de Dios? Dice que es como cuando una mujer mete un poco de levadura en una masa y ahí duerme, y poco a poco cuando se levanta eso ha fermentado. Es como cuando la semilla cae en tierra, que tú no sabes cómo, pero eso está brotando y empieza a crecer y empieza a crecer. Así es la semilla, así es la palabra de Dios. No viene de golpe, sino que va haciendo un proceso, se va desarrollando. Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Si no estamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no puede hacer mucho en nosotros, porque Dios no nos ve a nosotros, Dios ve a su Espíritu, Dios ve a su Hijo en nosotros. Y si nosotros no estamos llenos de Dios, llenos de luz, Él no puede manifestarse en nuestras vidas. Por lo tanto, en la medida en que tú busques la llenura del Espíritu Santo, Dios te va a llenar más y va a cambiar más tu vida. Nosotros queremos acercarnos a Dios con nuestro viejo hombre, nuestra vieja mujer, y nos dice el Señor: no me sirve, no me vale. Le sirve la imagen de su Hijo, y la imagen de su Hijo viene por la llenura del Espíritu Santo. Por eso dice la palabra: antes bien ser lleno del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu. O sea que nuestra función principal es llenarnos del Espíritu. ¿Y cómo te vas a llenar del Espíritu Santo si no buscas de Dios? Si no buscas de Dios. Entonces queremos que Dios obre con nuestra vieja estructura. Queremos que Dios obre sin buscarlo. Queremos fruto del Espíritu sin sembrar su palabra, ¿no? Hay que sembrar y sembrar y sembrar y sembrar, porque no es tu fuerza de voluntad lo que te cambia, es el Espíritu Santo. No es tu fuerza de voluntad, es el Espíritu obrando en ti. Y el Espíritu viene porque tú estás ahí alimentándote de la palabra de Dios, y esa fe va creciendo en tu vida. Si tú no te alimentas de la palabra de Dios, te secas, te vas a secar espiritualmente. Jesús tuvo a sus discípulos 3 años y medio y enseñándoles de día y de noche, estuvo enseñándoles. Él estuvo invirtiendo en 12 hombres. Uno de ellos le salió rana, para que nos demos cuenta de que siempre, aun siendo Jesús, siempre habrá tropiezo en nuestra vida, siempre habrá algo que no saldrá bien. Pablo hizo lo mismo. Pablo estuvo casi 3 años en Éfeso enseñando a 12, a un cierto tipo de discípulos que luego predicaron el Evangelio por todos sitios. O sea que Pablo invirtió, supo invertir y enseñar la palabra. Y Pablo no era de los que predicaban 20 minutos, porque dice que cuando se despidió de Éfeso, estuvo desde la mañana hasta altas horas de la noche predicando. De tal manera que se le quedó uno dormido en la ventana y se le cayó y se le mató. Y Pablo tuvo que resucitarlo, poniéndose como Elías encima de él. Y lo resucitó. Pero fíjate, hasta a Pablo se le quedaban dormida a la gente. O sea que no es... Ahora, ¿qué traería Pablo, verdad? ¿Qué traería? Mateo 6:33. Mateo 6:33. Dios me habló en esta palabra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente, primeramente. Hay que poner primeramente, en primer lugar, el reino de Dios. No podemos poner en primer lugar otras cosas, sino primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas va a añadir el Señor a nuestras vidas? Pues todas las que tú necesites, todas las que Dios crea conveniente para tu vida espiritual, pero hay que buscar y ponerlo a Él en primer lugar. Y los creyentes deberíamos de cambiar nuestra manera de vivir, poniendo a Dios en todos nuestros asuntos. Hay que poner a Dios en nuestro trabajo, en nuestra familia, en nuestras amistades, en nuestro ocio. Dios debería estar en todo. Hay que ponerlo primeramente en todo. Cuando Él va adelante, Él va abriendo camino. Si lo dejamos atrás en el desván, en un rincón, Dios no va a obrar. Nosotros pensamos que Dios está obrando. Dios obra cuando tú buscas primeramente el reino de Dios. Te interesas por el reino de Dios. Estás preocupado por el reino de Dios. Estás interesado por el reino de Dios. Porque Jesús vino a eso, a que Él dar a conocer el reino de su Padre. Salimos del mundo no para seguir en el mundo. Salimos del mundo para ir al reino de Dios. Salimos del mundo no para ser como el mundo, sino para ser transformados en el reino de Dios. O sea que cuando Dios es Rey y Señor de nuestra casa, de nuestro trabajo, de nuestra familia, de nuestras amistades, ¿sabes una cosa? Todo cambia cuando Él es el Rey. La palabra Rey es el Señor. La palabra Señor es que tú le preguntas al Señor antes de emprender, antes de hacer. Él es Señor. El Señor es el que te dice sí, el Señor te dice no. El Señor te dice siéntate, el Señor te dice levántate, el Señor te dice adelante, el Señor te dice calla, pero hay que tener oídos para escuchar al Señor, porque metemos la pata, hablando vulgarmente, muchas veces porque no escuchamos al Señor y la metemos en todos los asuntos. A veces hablamos más de la cuenta o callamos o no hacemos lo que deberíamos de hacer porque no hemos pedido consejo o no hemos escuchado al Señor. En la medida que el Espíritu Santo fluya en nosotros, ya no seremos nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Pero Pablo estaba lleno del Espíritu Santo. Pablo buscaba a Dios. Pablo era un hombre preocupado por el reino de Dios. Pablo era un hombre lleno de Dios. Entonces él decía, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces pero él buscaba, él ponía primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es importante. La palabra de Dios expresada desde el púlpito, o la palabra de Dios que nosotros escuchamos o leemos en las Escrituras, nos da dirección y nos ayuda a no desviarnos, a no torcernos del camino. Si tú no escuchas la palabra, tú te vas a torcer del camino, te vas a enfriar. Me digas que tú estás en Dios. Hay gente que dice, no, yo no vengo a la iglesia, pero yo estoy en el Señor. Pero tú te has torcido del camino. Tú te has extraviado del camino. Porque la palabra de Dios te da dirección. La palabra de Dios es medicina para tu alma y es alimento para tu espíritu. Y si tú no escuchas la palabra, claro, la palabra de Dios cuando viene expresada desde el púlpito, viene con profecía hacia tu vida. Porque dependiendo de lo que haya en la iglesia, la palabra viene de una manera o viene de otra. ¿Tú no crees que cuando tú estás leyendo un sermón y lo lees simplemente, bueno, puede ser que Dios te hable o puede ser que Dios no te hable? Pero cuando la predicación es palabra profética para tu vida, cuando tú te sientas aquí, Dios ya se está hablando de una forma o de otra. Dios está abriendo tu corazón. Dios está tratando con tu vida personalmente. Eso no lo hace el Señor a través de YouTube, ni lo hace a través de Facebook, ni lo hace a través de ninguna red. Eso lo hace desde aquí, desde el púlpito. Amén. El púlpito es el lugar que Dios ha escogido, en el cual el Señor te tiene que hablar. Te guste o no te guste, dice que Él constituyó a pastores, a profetas, a evangelistas, a maestros, a apóstoles, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero
Hermano, es cómodo, ¿verdad? Es cómodo quedarse en casa y escuchar la palabra desde Facebook. Mañana la escucho. No voy a la iglesia y mañana la escucho. No es lo mismo. Tú te has perdido la bendición. Tú te estás perdiendo la bendición de que Dios te hable, de que Dios te encomiende, que te abra camino y te dé dirección exacta. Por eso muchos no están cumpliendo con el propósito de Dios. Hay que ser sabio. Tú no estás buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Tú estás buscando otras cosas. ¿Amén? Cuando uno está buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, uno se esfuerza. Uno se esfuerza. Cuando tú amas a Dios, tú te esfuerzas. Te esfuerzas en todo lo que es Dios, porque tú sabes que es alimento para tu vida, que es bien, que te hace bien. Dios no viene a hacerte daño. Dios no viene a hacerte nunca daño. Él no viene a hacerte nunca daño. Aún dice que la disciplina al principio no es buena, pero luego da fruto de santidad, da fruto en nuestros corazones. Porque Dios como Padre nos disciplina, nos corrige, y es bueno que lo haga. Ahora, Dios no te corrige desde una hamaca en la playa. Dios no te corrige desde la televisión, desde la comodidad de tu hogar y de tu casa, porque muchas veces ni estás atento a la palabra. Por eso es importante. Dice que hay que prestar atención a lo que se está diciendo. Porque dice, el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu, ¿quién habla? El Espíritu dice a la iglesia. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dice, cuando estéis delante de los reyes, vosotros sois reyes y sacerdotes. Eso dice la palabra, que somos reyes y sacerdotes en su reino. Dice, no procuren nunca a ver qué vas a hablar o qué vas a decir, porque el Espíritu Santo en esa misma hora os dirá lo que tenéis que decir, lo que tenéis que hablar. Por eso yo no me preocupo. Yo tengo aquí mi palabra, pero yo sé que Dios habla. Yo sé que Dios trae su palabra correcta, la que te puede traer dirección, la que te puede traer bendición para tu vida. A algunos les puede gustar más, a otros les puede gustar menos. Porque la palabra de Dios no viene para hacerte caricia, viene para cortarte. Dice que es una espada cortante, una espada que te corrige, una espada que te poda. Una espada que sí, a veces te da palmadita, pero lo más que hace el Señor es podarnos, para que pueda crecer fruto en nosotros. Y si no se podan los árboles, pues al final, ¿sabes lo que pasa cuando no se podan los árboles? Que al final el fruto no es bueno. El árbol se poda para que el fruto sea fuerte, como se poda la vid, para que las uvas sean fuertes y sean grandes, ¿eh? Pero si tú no podas la vid, al final lo que te salen son unas uvitas chiquititas que no tienen prácticamente, no te sirven para nada. ¿Por qué? Porque no te has preocupado de podar. Entonces lo que Dios hace es podar nuestras vidas para que demos fruto. Porque Dios al que ama lo corrige, lo disciplina, lo poda, le da dirección. Entonces, hermanos, qué bueno es que tú y yo que podamos aceptar siempre lo que Dios trae. La palabra de Dios en las Escrituras nos da dirección y nos ayuda a no torcernos ni desviarnos del camino. Nos ayuda a no torcernos ni desviarnos del camino. Porque lo mismo que Dios quiere que tú camines por ese lugar recto, también el diablo está para desviarte de ese camino. El diablo viene para desviarte, no hace otra cosa, viene para desviarte del buen camino. Dios viene para ponerte en el camino. Jesús dice, yo soy el camino. Y el diablo dice, yo soy el que te pone tropiezo para que no andes por el camino. O sea que el diablo te va a poner siempre tropiezo para que tú no andes por el buen camino, por el camino que tienes que andar. Pero Él te da dirección para que tú siempre andes por el buen camino. Porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Él os guiará a toda verdad. Ahora, si no escuchas la palabra, ¿te vas a torcer? ¿Te vas a extraviar? Hay caminos que al hombre le parecen correctos y son caminos de muerte. Hay caminos que a ti te parecen correctos, pero son caminos conforme al Dios que tú te has creado. Conforme a la palabra que tú crees que tiene que ser Dios así. No, Dios no es así. Dios es conforme a las Escrituras. Y Pablo lo dejó claramente escrito. Si un ángel del cielo viene y os predica otro evangelio, que sea anatema.
O sea que tenemos que predicar conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. No podemos inventarnos un Dios a nuestra medida. Entonces, el Dios que tenemos a nuestra medida nos dice, pues asistiendo un día a la iglesia ya estoy bien. Pero tú estás acallando tu conciencia solamente. Tú no estás siguiendo a Dios. Tú acallas tu conciencia. Ahora, se nota cuando una persona ama y cuando una persona busca a Dios. Amén. Hay personas que no pueden ver nuestro trabajo, nuestras maneras, no podemos, tampoco, muchas veces no podemos, pero se nota la persona que ama a Dios, que quiere de Dios, que busca de Dios. Y se nota el que no busca de Dios y el que no ama a Dios, también se nota. Pero mira, que Dios nunca te dijo, Dios, que iba a ser fácil, nunca, nunca, nunca. Mateo 7:14, mira lo que dice el Señor en su palabra. Mateo 7:14 dice, porque estrecha es la puerta. ¿Cómo es la puerta? Estrecha, estrecha. Mira, estrecha es que no te puede llevarte las maletas. Y estaba escrito aquí, yo no sabía lo que ibas a hablar, pero vamos a la línea. Estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Angosto el camino que lleva a la vida. La palabra angosto es que te vas a encontrar con subidas, con bajadas, con ríos, te vas a encontrar con piedras, te vas a encontrar con un tronco en medio que no vas a poder avanzar, que te vas a encontrar con muchas tribulaciones en el camino. Es angosto, pero ese es el camino que te lleva a la vida. Entonces, ahora, ¿tú quieres el camino fácil? El camino fácil no es angosto ni es estrecho. Ese es el camino que tú te has inventado. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es puerta estrecha, camino angosto. El camino de Dios, puerta estrecha, camino angosto. El camino nuestro es playa, campo, río, aire, sol, disfruto de la vida, disfruto como Julio Iglesias. Pero hermano, ese no es el camino de Dios. Ese no es el camino de Dios. El camino de Dios es un camino que si tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, es un camino que no te va a gustar. Muchos murieron por ese camino. Muchos entregaron su vida por ese camino. Muchos fueron mártires en ese camino. Muchos derramaron su sangre en los circos romanos. Muchos fueron quemados alumbrando en las fiestas de esos príncipes, de esos centuriones, de esos césares. Muchos, por declarar la palabra de Dios en lugares que estaba prohibido, murieron y dieron su vida por ese camino estrecho, por ese camino angosto. Nosotros no hemos entendido todavía lo que significa servir al Señor. Simplemente vamos por ese camino y ahí estamos, y con la ayuda del Señor vamos caminando. Pero cuando realmente entendemos lo que significa eso, Dios nos quebranta, Dios nos rompe y le podemos decir con toda sinceridad, Señor, yo no estoy dando todo lo que tú quieres que yo dé. Yo no estoy cambiando, yo sigo con mi vida vieja, yo sigo con mis viejos modales, yo sigo con mis viejas costumbres, yo sigo con mi viejo carácter, yo sigo con mi vieja manera. Señor, yo no he cambiado todavía y tú me tienes que pulir, Señor, cueste lo que cueste, me tienes que pulir, me tienes que meter en ese camino estrecho. Porque el camino estrecho es un camino de muerte. El camino es estrecho, no es un camino de tu vida, es un camino de muerte a tu yo. Por eso dice la palabra, el que quiera ser mi discípulo, muera a sí mismo, muera a sí mismo, muere a tus derechos, muere a tu libertad, eso que tú llamas libertad, eso que tú le llamas, que yo también hay que, sí, pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo, no te preocupes, hay tiempo para todo. Hay tiempo para irse a la playa, hay tiempo para irse al campo, hay tiempo para disfrutar, pero hay tiempo para escuchar la palabra de Dios. Hay tiempo para servir a Dios, hay tiempo para amar a Dios. Pero cuando Dios está en el último rincón y en el desván, Dios no provee, Dios no hace lo que tiene que hacer con nuestras vidas. Porque dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas.
todas, todo lo que tú necesitas va a ser añadido. Dios, no sé cómo lo va a hacer el Señor, pero lo va a añadir, te va a añadir el Señor. Pero te añade en el camino estrecho, te añade en el camino angosto, te añade en el camino del sacrificio, te añade en el camino del servicio, te añade en el camino de que vives para Él. No sé si me entiendes, no sé si me estáis entendiendo. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Eso decía Pablo. Pero eso no era para Pablo, eso es un precepto, eso es una regla, eso es una manera en la cual deberíamos de sentirnos identificados. Ya no vivo yo, no quiero vivir, ya no quiero que sea Luis el que viva, quiero que sea Jesús que viva a través de mí. Y eso me va a costar algo. Si tú quieres seguir al Señor, te va a costar algo. Tienes que saberlo, algo te va a costar, algo te va a costar. Pero muchos quieren seguir al Señor, pero no quieren pagar el precio. Es un día a día, ¿sabes? Es un día a día. Y la frialdad, el desánimo, las dudas, las pruebas, todo eso va a ser una constante que vas a tener que superar. Todo eso te va a venir. Por el camino te va a venir frialdad, claro. Te va a venir desánimo, claro que te va a venir desánimo. ¿Te va a venir dudas? Sí. ¿Y prueba? Claro que todo eso es normal. Es una constante. Todo eso tienes que irlo superando poco a poco. No piensas que ya que una vez que estás en Cristo todo ya no. Sigues luchando. Sigues ahí superando esas pruebas. Esos son malos consejeros. Los malos consejeros... Dice, bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de maldad. Y los malos consejos te lo trae el enemigo a través de la duda. Los malos consejos te lo trae el diablo a través de tu día malo. Porque en el día malo es cuando más el diablo te habla. En el día negro es cuando más el diablo te habla. En tu problema con tu economía es cuando más el diablo te habla. En tu problema con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con tu relación familiar, con tu relación con los hermanos, con los amigos, con la iglesia, es cuando más el diablo te habla y es cuando más atento tienes que estar al Espíritu Santo. Porque hay brechas, hay situaciones donde dejamos paso al enemigo. Por eso dice la palabra, no deis lugar al diablo. Porque le damos lugar. Y cuando le damos lugar, el enemigo nos habla porque él también habla. Él introduce esa flecha llenas de fuego y trae duda, trae frialdad, trae desánimo. Esos son los malos consejeros. Son espíritus. La frialdad es un espíritu. La duda es un espíritu. La incredulidad es un espíritu. Esas pruebas que vienen a tu vida, que muchas veces no sabes ni te levantas por la mañana y estás desanimado y no sabes ni por qué. Pero es un espíritu que viene a desanimarte. Por eso tienes que aprender a buscar al Señor continuamente. Pero necesitas provisión. ¿Qué te pasa cuando no comes? ¿Qué pasa cuando no comes? Estás débil. Estás ayunando de comida, estás débil. No tienes fuerza. No puedes levantarte. Pero cuando tú te alimentas bien de la palabra de Dios, las dudas, el desánimo, la frialdad, todo lo que viene el enemigo a traerte, tú estás preparado porque tú estás ya fortalecido en el Señor, porque te has alimentado convenientemente, te has alimentado bien. Por eso no deberías dejar de pasar ni un solo día sin leer 1 o 2 capítulos de la palabra de Dios. Deberías de estar leyendo constantemente la palabra de Dios. La palabra de Dios es alimento para tu espíritu. Es alimento, es alimento. Habrá tiempo para estudiar la palabra, pero come de la palabra, come, aliméntate, alimenta tus entrañas de ese rollo, dijo la Ezequiel, alimenta y luego ve y habla. Primero alimenta tu vientre de la palabra, luego ve y habla. Alimenta y luego ve y ya verás como el enemigo no tendrá nada que hacer contigo porque tú estás fortalecido en el Señor. Ahora, si alimentas el mundo es el que va a hablar. Si alimentas la frialdad es lo que habla. Mirad, el camino es angosto, lleno de dificultad. Y tres son los enemigos con los cuales nos vamos a enfrentar constantemente. Hay 3 enemigos que esos van a estar constantemente en tu vida. 3 enemigos
que tienes que apuntar ahí. La carne, ese es el primer enemigo. Tu propia carne. Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. La carne es nuestra naturaleza carnal, siempre va a estar contendiendo contra tu espíritu. Lo dice en el libro de Gálatas, la carne y el espíritu contienden, chocan entre sí, para que no hagas, para que no obedezcas a Dios. Tu carne es el primer enemigo, tú tienes que tenerlo en cuenta. No es el diablo, es la carne, es tu propia carne, es tu propio ser. Y Pablo lo dice en Romanos 7, dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Porque él sabía que, dice, quiero hacer lo bueno y no hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer, y eso hago. Hay una lucha en mí que me lleva a hacer lo malo cuando quiero hacer lo bueno. Tu carne, la carne. La carne que como tú la descuides, podrá contigo. La carne que como tú la descuides, te vas a enfriar. La carne que como tú la descuides y tú no la venzas y no la crucifiques, hay que crucificarla. Esa carne tiene que estar crucificada. Si no crucificas esa carne, tu carne va a levantarse, va a ser tu primer enemigo, tu carne. Nuestra naturaleza carnal contiende contra el espíritu, porque la carne, ¿qué quiere? La carne quiere ocio. La carne quiere placeres. La carne quiere descanso. La carne no quiere nada de Dios. Tu carne no quiere nada de Dios. Nada. Nada es nada. Tu carne no quiere nada de Dios. La carne y el espíritu contienden entre sí. Se oponen a Dios. No puede obedecer a Dios. Es imposible. Romanos 8, 5 al 8 dice, Romanos capítulo 8 del verso 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Fíjate la diferencia. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. ¿Es la diferencia? Porque el ocuparse de la carne, dice el verso 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Y el 7 lo aclara perfectamente, por cuanto los deseos o los designios de la carne son enemistad, son enemigos contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, la carne no puede nunca sujetarse al Espíritu de Dios. Aunque tú quieras sujetarla, no puede. Por eso tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Y luego dice el 8, y los que viven según la carne, no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. O sea que ya tenemos ahí nuestro primer enemigo, la carne, nuestra naturaleza carnal, nuestro primer enemigo. Si obedecemos y nos dejamos llevar por nuestra carne, ¿sabes qué va a pasar? Que vamos a vivir de espaldas a Dios. Siempre vivirás de espaldas a Dios. O sea que, hermano, yo no digo que no haya tiempo para tener ese tiempo de placer, ese tiempo de descanso, ese tiempo de ocio. Tampoco estamos todavía en el cielo. Todo eso es necesario. Pero cuando todo eso se convierte ya en un hábito que te aleja de las cosas de Dios, tienes que vigilar. Hay que vigilar. Cuando uno ve que la carne está venciendo al espíritu, que tu carne quizás te impide leer la palabra, que tu carne te impide orar, que tu carne te impide venir a escuchar la palabra, que tu carne te impide hacer la obra de Dios, algo está pasando en tu vida. Es porque el espíritu no está siendo alimentado suficientemente. El Espíritu Santo no está siendo lleno. Tú no estás siendo lleno del espíritu en tu vida. O sea, el primer enemigo que tenemos que vencer, la carne, nuestra carne. No, tú no tienes que vencer la carne del otro, porque siempre queremos vencer la carne del otro. Siempre nos vemos bien y el otro es el que está mal. No me mires así porque es verdad. Siempre decimos que el que está mal es el otro. El que tiene la culpa de todo es el otro. El que debería de cambiar es el otro. El que debería de hacer un cambio porque de verdad es el otro. Hermano, no. Tú tienes que ser sincero con el Señor. Es nuestra carne, nuestro peor
enemigo. El conformismo, el pensar que ya hemos llegado o que estamos... No, 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 no. Uno tiene que crucificar la carne. ¿Y qué le pasa cuando uno está crucificado y muerto con Cristo? Pues que ya no existes. Entonces ya no hay derecho. Entonces ya no hay orgullo. Entonces ya no hay altivez. Entonces ya no hay nada. Porque cuando uno muere en la carne, uno ya, como cordero, fue llevado al matadero y no abrió su boca. Ay, es que eso cuesta. Claro que cuesta. ¿Quién te dijo que morir no costaba? ¿Quién te dijo que morir, que un sacrificio no dolía? Sacrificio significa que duele. Porque si no, no es sacrificio. Sacrificio es que duele. Hay que sacrificar nuestra carne. Dice la palabra en Romanos 8, presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo delante del Señor. Nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Y que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. O sea que la carne hay que presentarla en sacrificio vivo delante del Señor. Y aquí estoy, Señor, y machácame todo lo que haga falta. Porque sabes que todo eso va a ser luego bueno para ti. Entonces, hermano, tenemos que ser sinceros. Hasta que un alcohólico no reconoce que tiene un problema con el alcohol, no puede ser sano. Hasta que un drogadicto no reconoce que tiene un problema con las drogas, no puede ser sano. Hasta que un creyente no reconoce que el problema no está en los demás, sino que el problema está en uno mismo, uno no puede empezar a ser transformado. Porque en la medida que tú eres transformado, se transforman las cosas que hay en los demás. Cuando tú te pones las gafas grises o negras, tú lo ves todo negro. No es negro, pero tú has puesto la gafa gris, negra, y tú ves todo negro. ¿Entendemos? Entonces, yo me di cuenta cuando me convertí que el negro era yo, que el triste era yo, que el mundo no era así como yo lo pensaba. Cuando vienes a Cristo te das cuenta de que el que estaba en pecado, el que estaba mal, no era el mundo, no eran los que estaban alrededor, eras tú. Ese es el verdadero arrepentimiento. Como el hijo pródigo, iré a la casa de mi padre, me arrepentiré, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. El problema estaba en él mismo. Él le dijo al padre, quiero la herencia, me voy, me largo. Ya estoy cansado de estar aquí en tu casa. Y él cogió y se gastó todo el dinero. Y cuando ya se gastó todo el dinero, se metió y le dieron trabajo para cuidar cerdos, lo más asqueroso que puedas imaginar. Y estando allí, es que no tenía ni para comer. Quería comerse la comida de los cerdos. Y cuando cogía la comida de los cerdos, le decía el patrón, quita, que eso no es para ti. Eso es para los cerdos. Ni poder, ni algarrobas podía comer. Hasta que se dio cuenta que el que estaba mal era él, que el que había hecho daño era él. Padre, miré a la casa de mi padre, me arrepentiré. Pero hasta que uno no reconoce ese pecado, esa culpa, uno no puede recibir el perdón de Dios. Otro... La carne. Ay, la carne, qué mala es la carne. Hay muchos que se hacen vegetarianos porque no quieren carne. Pero no por eso. Si obedecemos y seguimos y nos dejamos llevar por nuestra carne, vivimos de espaldas a Dios. Otro enemigo que tenemos es el mundo. El segundo enemigo que tenemos, el más fuerte, uno de los más fuertes, el mundo. Tienes que diferenciar porque... Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó su vida por el mundo. Pero cuando hablamos del mundo, no hablamos del mundo de las almas, de las personas. Estamos hablando del sistema del mundo, del sistema pecaminoso que engloba lo que es el mundo. Entonces tenemos que entender, es que Jesús dijo que teníamos que amar al mundo. No, dijo que dio su vida para que el mundo creyese, para que la gente creyese. Entonces, el mundo del que habla Juan 3:16 es uno, y el que habla primera de Juan, donde dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo se constituye enemigo de Dios. Ese es otro mundo. Diferenciemos lo que es amar al mundo, amar a la gente, amar las almas, a amar al mundo, al sistema pecaminoso. Ahora vamos a entender esto. El mundo es el sistema creado por las fuerzas del diablo, por las fuerzas del mal,
para apartar a los creyentes de su relación con Dios. O perteneces al reino de Dios o perteneces al sistema mundo. Eso se llama Babilonia. La Biblia lo llama Babilonia. ¿Y qué pasó a Sadrach, Mesac y Abednego? Que no se llamaban así, sino que lo primero que hicieron fue cambiarle los nombres. Le cambiaron el nombre a Daniel, le cambiaron el nombre a sus dos amigos y le pusieron otros nombres. El nombre dice mucho, y es que el mundo te quiere cambiar. Si tú eres un príncipe de Dios, el diablo te quiere cambiar y te quiere convertir en algo asqueroso, en algo que no es eso. O sea, el mundo te cambia el sistema. Por eso dice, salid de medio de ellos, pueblo mío. No os hagáis partícipes para que las plagas no vengan también a vosotros, porque Dios va a hacer juicio contra el mundo. Y si tú estás en el mundo, los juicios te van a caer también a ti y a mí. Los que estamos en el mundo, los que están en el mundo, hay que vigilar con todo esto. Cuando Dios envía sus plagas, dice que también vamos a ser partícipes de esas plagas. Pero si hemos sido separados del mundo, esas plagas no caen sobre ti ni sobre mí. Y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Cuando estamos en el mundo, ¿qué pasó en Sodoma? ¿Qué pasó en Sodoma y Gomorra? Sodoma y Gomorra estaba lleno de pecado. Sodoma y Gomorra era libertinaje. Sodoma y Gomorra era lo que hoy estamos viendo. Lo que hoy estamos viendo, hermano, eso lo estamos viendo ya muy claro. Eso es Sodoma y Gomorra. Y Dios dijo, ha subido el pecado hasta mi presencia y voy a destruir esas dos ciudades. Y había un hombre que se llamaba Lot. El justo Lot dice que se sentaba a la puerta, pero el Lot ya estaba como contaminado también por el mundo. Y no solamente él, sino toda su familia. O sea, su esposa estaba contaminado por el sistema que había en Sodoma y Gomorra. Y sus hijas estaban contaminadas por el sistema que había en Sodoma y Gomorra. Que luego lo vemos como las hijas se acuestan con el propio padre. Y ahí salen los edomitas. Los edomitas, Edom, es el resultado de esa fornicación, de esa atrocidad que hubo, donde las hijas de Lot, pensando que no había más hombres, no había más varones, emborracharon al padre y se acostaron con el padre, primero uno y luego la otra. Y ahí nace ese pueblo, los edomitas. Fijaros si no estaban contaminadas las hijas con el sistema de Sodoma y Gomorra. Y la mujer, ¿qué le dijo Dios a la mujer? No mires atrás. Pero la mujer le amaba más lo que había dejado atrás que la salvación. Amaba más el mundo, que hizo que se gira, mira hacia atrás y se queda como estatua de sal. El mundo tiene mucho atractivo. Tú no te das cuenta, el mundo puede mucho con es atractivo si no estamos buscando a Dios, si no estamos obedeciendo a Dios. La carne, el primer enemigo. El mundo, el segundo enemigo que tenemos. El segundo enemigo. El mundo es el sistema creado por las fuerzas del mal para apartar a los creyentes de su relación con Dios. O perteneces al reino de Dios o perteneces al sistema mundo, Babilonia, con sus modas, sus expresiones, su libertinaje. Eso es el mundo. El mundo es una feria que atrae a todo aquel que no ha conocido a Dios y sigue no las normas de Dios, sino las de este mundo con su desespero. Y de aquí nos sacó el Señor del mundo. Pero, ¿sabes? Nos saca Dios del mundo, pero sigue el atractivo. El mundo no ha perdido su atractivo. El mundo no ha perdido su atractivo, porque todavía hay apetitos en nuestro interior que nos llevan al mundo. Y muchos se pierden. Muchos vuelven para atrás. ¿Cuántos creyentes vuelven al mundo otra vez? ¿Cuánta gente vuelve otra vez al sistema mundo otra vez? Y abandonan a Dios. Lo abandonan. Colosenses 1:13 nos dice, el cual, Colosenses 1:13,
el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, o sea, del mundo, porque el príncipe de este mundo es Satanás, ¿o no? Dice Jesús. ¿Quién es el príncipe de este mundo y del sistema de este mundo? El diablo, Satanás. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero esto es por fe. Esto lo vivimos por fe, obedeciendo a Dios en su palabra, en sus mandamientos, muriendo a nuestras maneras, a nuestras costumbres, no dejándonos llevar por todo ese atractivo que uno tiene que aprender, que todo eso no es lícito para el creyente. Entonces, o amas a Dios o amas al mundo. Pero Jesús dijo, no se puede amar a dos señores a la vez. No se puede amar a Dios y al mamón de este mundo. No, tú no puedes estar con un pie en el Señor y con otro pie en el mundo. No puedes estar con un pie en Cristo y otro pie con el diablo. Tú no puedes estar o estás en Cristo o estás en el mundo. Un pie en cada lado es imposible. Eso al final no tiene resultado. O te das por completo a Dios o te das por completo a este mundo. No hay. Claro, muchos quieren disfrutar de Dios, pero disfrutar del mundo también. Y ahí está el problema. Frío, caliente, al final ¿qué eres? Tibio. ¿Y qué hace el Señor con los tibios? Los vomita de su boca. Ojalá fueras frío, ojalá fuera caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. O sea que tenemos que estar vigilantes con todos estos enemigos de los creyentes. Primera de Juan 2.15 dice, lo he dicho antes de memoria, Primera de Juan 2.15, no améis al mundo. No améis al mundo. No dice que no améis las almas del mundo, no, que no améis el sistema mundo, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, hoy, el amor del Padre no está en él. Fuerte, ¿eh? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Yo no sé si Juan es muy extremista, pero él se daba cuenta. Él se daba cuenta. Ya en aquella época ya había mundo, ¿eh? Ya en aquella época decimos, ¿qué tiempos más malos son estos? Pues anda que los tiempos de César, los tiempos romanos, las orgías, la fiesta. ¿Qué piensas? Que todo eso es generalizado. Eso viene ya desde los principios. Hoy porque pensamos y lo vemos, pero todo eso ha existido ya desde siempre. La maldad desde el principio del pecado. Efesios 4:17 hasta el 24. Efesios 4, del 17 al 24. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor. O sea, es un requisito. Me gustaría repetirlo, dice Pablo. Me gustaría repetiros esto y que os quedara bien marcado, que os quedara bien grabado. Esa es la palabra sería esa. Quiero que esto os quede bien grabado, iglesia. Quiero que esto quede bien remarcado. Quiero que quede subrayado en vuestros corazones. Esto es lo que está diciendo el Señor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como anda el mundo, que ya no andéis como andan ellos, que andan en la vanidad de su mente, o sea, una mente vana, sin Dios en su vida, vacía, sin gloria. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, oscuridad total para Dios, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Luego dice en el 22, pasamos del 18 al 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que significa conversión. Conversión es un cambio. Conversión es un cambio. Tú ibas en un camino, tienes que andar
en el otro. Es un cambio. Tú no puedes seguir en la misma vanidad, participando de las mismas cosas que participa el mundo. Imposible. Imposible. Todo eso te va a contaminar. Todo eso va a destruir tu calidad cristiana. Todo eso va a acabar contigo, te va a acabar enfriando. No vas a crecer. No vas a prosperar en el Evangelio. Te vas a quedar enano. Te vas a quedar enano. Tú ves a gente que está crecida en el Señor y otros los ves chiquititos en el Señor. Están así, chiquititos. Ellos creen que tienen mucho, están chiquititos, no han crecido más. Pero porque no se han alimentado, porque no han buscado, porque no se han sacrificado, porque no se han alimentado de Dios. Hermano, esto se ve. Esto se ve en el día a día, en el caminar, en las pruebas. Por el creyente verdadero no se ve en la iglesia, el creyente verdadero se ve en el día a día. Claro. El creyente no se ve en la iglesia todos somos buenos, todos somos santos. Todos somos, aquí tenemos una corona cada uno, vamos. San Raúl, San Rosario, San Manel, San Vicente, San Cela, San Alberto, San José Manuel, San Luis. Aquí todos somos santos. En el día a día donde se ve ahí realmente tu cristianismo, si has crecido, no has crecido. En tu callar, en tu hablar, en tus maneras, en tu buscar a Dios, en apartar tiempo para buscar a Dios, en morderte la lengua cuando tu lengua quiere hablar y tú te la muerdes porque sabes que no, que en tu viejo hombre le darías un puñetazo a aquella persona o saltaría un insulto o lo que sé, pero sabes que bueno, que tienes que hacer lo que hizo Jesús. No respondes a lo que te estoy diciendo. Y él callaba, delante de Herodes, delante de Pilato. Él callaba. Lo sacó de quicio a Herodes. Se lo devolvió a Pilato otra vez. Se lo devolvió a Pilato. Porque quería que hiciera algún milagrillo y a ver si hace algún milagrillo Y Herodes, que era menudo personaje era Herodes. Mató a toda la familia, mató a toda la gente que había alrededor. Era malo con ganas ese hombre. Y delante de Herodes, Jesús ni abre la boca. Mira que le dijo cosas. Y el otro, Jesús, ahí. Pero respóndeme. Hay que tener valor, para estar ahí. Mira, Jesús hace así solamente, hace así. Y desaparece Herodes. Herodes desaparece. Y, wow, es que a veces decimos, si yo fuera Dios, si tú fueras Dios, no existía el mundo ya. Si tú o yo fuéramos Dios, vamos, pareceríamos un sheriff con 2 pistolas aquí. Justiciero. Seríamos, vamos, porque reaccionaríamos no conforme a Dios, reaccionaríamos conforme a nuestra propia justicia. Entonces, dice que Dios es tan bueno que hace salir el sol sobre justos y sobre injustos, sobre buenos y sobre malos. Y tú dices, ese no se lo merece, ese no se lo merece. ¿Se merecía la prostituta aquella, una mujer con 5 maridos, el que tenía ahora no era su marido, ¿cómo la puedes llamar? Que iba a buscar al agua a las 3 de la tarde por miedo que las demás le calentaran. Una prostituta. Y se sienta con Jesús, y Jesús se sienta a hablarle. Y la primera evangelista, una prostituta. Anda, que tú fueras puesto una prostituta de evangelista. Es que coge a un endemoniado, le sana, el endemoniado quiere ir con él y dice, no, quédate aquí en tu sitio y díselo a todo el mundo lo que Dios ha hecho contigo. O sea, Dios tiene cosas, Jesús tenía cosas muy curiosas, pero nosotros tenemos que contenernos. Entonces Dios hace salir el sol, Dios no juzga, Dios sabe, Dios ve el corazón de cada persona. Nosotros no, nosotros vemos lo exterior, Dios ve el corazón. ¿Amén? Nosotros vemos lo que vemos, pero hermano, si tú me pillas en un día malo,
Sal corriendo. Claro. Por muy cristianos que tú y yo seamos, y ya acabo, por muy cristianos que seamos, perdemos los estribos. Luego nos arrepentimos, pero los estribos lo perdimos. Y muchas veces nos damos cuenta que hemos hecho... ¡Ay! Lo he matado. ¡Ay, perdóname! Pues lo han matado ya. Lo han matado. Y hay palabras que matan. Lo han matado. Porque hemos sido rápidos, hemos sido como Billy el niño. Mira, perdóname, te pega un tiro. Y luego pedimos perdón. Pero tenemos que aprender a contenernos. A contar hasta 10 antes de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, yo me gozo el lunes, yo me gozo. Pero cuesta, cuesta. Por eso hay que morir mucho. Y mañana habrá otro enemigo más que lo dejamos para mañana, ¿vale? Mañana otro enemigo más. Bueno, gracias Señor por esta tarde, por tu bendición, por la alabanza. Te necesito cada día más, que me das alas para volar, y fuera de tu presencia no quiero estar. Te cantaré todo momento y en todo lugar, en cada prueba y en cada gloria. Escúchame, tu siervo soy.